Bienvenidos a la segunda parte de la introducción al curso de Sociología Política. ¿En qué consiste el enfoque sociológico del estudio de la política? Para estudiar la política desde la sociología, usualmente podemos identificar tres grandes perspectivas analíticas, es decir, formas de aproximarnos a este tema. La primera perspectiva es lo que podemos llamar desde lo social a lo político. Es decir, evaluar en qué medida lo que podemos llamar las bases sociales, es decir, las clases, los sistemas de estratificación social, la diferenciación entre grupos sociales, entre grupos estamentales, roles y estatus, en qué medida estas características estructurales de la sociedad influyen en la organización de los fenómenos políticos, es decir, influyen en la formación de intereses en conflicto, de intereses sociales en conflicto, o influyen en el acceso y la disposición a recursos que dan poder. Entonces, esta es una perspectiva de análisis que podemos llamar desde abajo hacia arriba, desde la sociedad, cómo las características de la sociedad explican las características de los conflictos políticos y del acceso a los recursos del poder. Una segunda perspectiva es evaluar cómo las estructuras, procesos e instituciones políticas, es decir, cómo está organizado el Estado, cómo se ejerce el poder, cuáles son los mecanismos que existen en la toma de decisiones, qué recursos tienen, qué medios tienen las instituciones políticas, cómo este conjunto de estructuras e instituciones políticas, es decir, aquellas mecanismos institucionales, organizacionales que permiten el ejercicio del poder, de la autoridad, la manipulación de los recursos del poder, influyen en la naturaleza y las características del sistema político, ¿no? Es decir, del tipo de legitimidad, de la autoridad, del nivel de apertura o de exclusión de la competencia política o el acceso a los recursos o a las instituciones de poder de determinados grupos sociales, de cuál es el alcance del ejercicio del poder sobre diferentes grupos, regiones, ámbitos o actividades de la sociedad. Es decir, por ejemplo, ahora que estamos en plena coyuntura del coronavirus, es diferente como un país como Alemania aborda sus decisiones o la manera en cómo comunica sus decisiones respecto a la política de prevención de la epidemia que un país como China o que un país como Perú, ¿no? El Estado peruano tiene un conjunto de características y de limitaciones que hacen que la forma de ejercer el poder, de comunicar las decisiones, sea distinta. En Alemania no hay toque de queda para que convencer a la gente de que se quede en sus casas. En China se hizo un toque de queda, pero no había militares o gente metiendo a la cárcel a las personas que salían de su casa, ¿no? Entonces, las formas de ejercicio del poder influyen en la naturaleza del régimen político, en la legitimidad del ejercicio del poder y también en las formas de acción política. Es decir, un régimen un conjunto de instituciones que dificulta la formación de partidos políticos, va a cerrar ciertos canales o hacer que ciertos canales de acción política sean diferentes en que uno donde es más fácil la formación o la organización de partidos políticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta segunda perspectiva es cómo la forma de las instituciones le da también forma al régimen político, al tipo de ejercicio del poder que se da en una sociedad. La tercera perspectiva es la que podríamos llamar desde arriba hacia abajo, desde las estructuras de poder, desde la política hacia la sociedad. Es decir, en esta tercera perspectiva lo que analizamos es cómo
las estructuras de poder, la competencia y la toma de decisiones políticas influyen en la sociedad. ¿Cuáles son las repercusiones que tiene el ejercicio del poder en el sistema social y en las relaciones sociales? Como cambios en la estructura social, los sistemas de estratificación social, es decir, cambios en el estatus, en los roles, están influenciados o son gatillados desde decisiones políticas, ¿no? Como cambios en la economía, en la forma del desarrollo económico, tienen que ver con decisiones que se tomaron a nivel de las instituciones políticas, o como ciertas decisiones políticas también pueden influir en la cultura y en los valores sociales, ¿no? Ahora estamos en un ejemplo masivo de ejercicio del poder y de la autoridad, como el Estado nos impone un toque de queda, un aislamiento, cierra comercios, cierra un conjunto de actividades, nos impone una serie de decisiones en función de un conjunto de objetivos de salud pública, y eso está comenzando a cambiar cómo va a funcionar la economía, cómo va a ser la AFP, cómo debemos preocuparnos acerca del sistema de salud, cómo eso va a ser financiado a través de los impuestos, cuál es el rol del Estado y de las empresas, cómo nos vamos a educar, etcétera, ¿no? Entonces, estas decisiones políticas, en este caso particular, vinculados a la crisis del coronavirus, van a tener efectos en en la sociedad, en las relaciones sociales, en las estructuras sociales, en nuestros comportamientos, en nuestros valores, en nuestros hábitos, ¿no? De repente, de acá a unos meses, nadie se va a dar la mano o nadie se va a saludar con besos porque ha habido una serie de decisiones de salud pública que nos han impuesto una serie de nuevos hábitos en nuestras relaciones interpersonales. Eso es algo que veremos más adelante. Y otro punto que es importante identificar, ya no es un enfoque, una perspectiva, es por qué podemos hablar de lo político como algo específico, diferente de lo social. Y eso tiene que ver con los procesos vinculados a lo que se llama en la sociología, sobre todo en la sociología de inspiración estructural funcionalista, los procesos de modernización. La modernización es aquellos procesos de diferenciación y especialización funcional de diferentes esferas de la sociedad. Es decir, la modernización, que tiene que ver con lo que Durkheim llama la aceleración de la división social del trabajo, crea instituciones, organizaciones, esferas que cumplen funciones específicas y diferenciadas en la sociedad, ¿no? Y los procesos de modernización han hecho que justamente la política se diferencie de lo social, de lo económico y de lo cultural. Antes, en sociedades más tradicionales, había una sola institución que subsumía todo este conjunto de funciones, por ejemplo, la familia, ¿no? La familia era una institución a la vez política, una institución a la vez económica, de reproducción cultural y de reproducción social, ¿no? Entonces, esta diferenciación entre lo que podríamos llamar la sociedad civil, lo social, lo económico, lo cultural, de lo político, es un fenómeno particular de la modernización occidental. Y es el punto de partida que tenemos desde la sociología, porque la sociología nace en las sociedades occidentales, para pensar lo político como algo diferenciado de la esfera económica, social y cultural. ¿Y qué es lo específico de lo político? Lo específico de lo político, lo específico de lo político es el ejercicio del poder y la autoridad sobre el conjunto de la comunidad. En cambio, lo social tiene que ver con los procesos de estratificación, de diferenciación de grupos, de asignación de roles y estatus a los individuos en los grupos sociales en los que participan. La economía tiene que ver con la reproducción material de la sociedad. Y la cultura tiene que ver con la reproducción y representación simbólica de la sociedad, las normas, los valores y las creencias. Entonces, la modernización occidental ha permitido que diferenciemos estas esferas como esferas especializadas, como ámbitos distintos, como sistemas sociales o subsistemas sociales diferentes. Ahora, desde un enfoque que podemos llamar más weberiano, la modernización también puede entenderse como aquellos procesos de racionalización de la acción social, que incorporan el cálculo, la evaluación de medios y fines y consecuencias de la acción social en
las relaciones y en la acción social misma. Y este proceso de racionalización ha permitido la construcción de dos grandes instituciones que caracterizan las sociedades occidentales. Por un lado, el sistema capitalista o la economía capitalista, y en segundo lugar, y es algo que concierne más a nuestra área de estudio de la sociología política, el Estado burocrático.